Bien, tenemos a Fernando Peña. Fernando Peña, yo les rogué que estuviera con nosotros. Primero, porque hacía tiempo que Fernando no estaba con nosotros haciéndose sus análisis acostumbrados. Y porque me sorprendió el lenguaje que usó en un artículo que escribió. Nunca, a pesar de que siempre él ha fijado posiciones muy claras, con otro lenguaje, usó un lenguaje muy descarnado contra 2 o 3 gobiernos, que no es su costumbre. Y digo, no, aquí algo está pasando, le voy a pedir a Fernando Peña que esté con nosotros. El tema es que él me dice regularmente que uno generalmente dice las cosas que uno quiere. A veces coinciden con la realidad y otras coinciden con lo que uno quiere que ocurra. El tema es que él escribió un artículo que se titula "El presidente Danilo Medina perdió el partido, el gobierno y la impunidad". Pero cuando tú revisas el discurso de muchas personas que no están ni han estado nunca en el sector que se ha manejado Fernando, encuentra con otro lenguaje, con otra palabra, la misma idea de personas que han apoyado desde un principio básicamente la salida del PLD del poder y luego pasaron a darle un apoyo completo, como fue el caso del jefe de participación, que en un momento dice, no, ya yo soy el jefe, el coordinador de la oposición, pero además Luis Abinader Corona. Ahí cerró el juego. Eso le pasó a mucha gente, y mucha de esa gente ayer, inesperadamente, cogen, como dicen la gente, atetan contra un techo, un seto, a Luis Abinader dice, óyeme una cosa, en enero, si tú no me trancas 2 corruptos, rompemos la alianza. Fernando no usa ese lenguaje. Fernando dice, te vas sin partido, sin gobierno y sin impunidad, o sin inmunidad. Lo que significa que Danilo Medina siempre ha estado claro de lo que le espera, porque también ese es un partido que tiene unos resultados que tienen que explicarse. Ellos primero tienen que explicarse. Como un partido que tenía 28 senadores y 6 opositores, ahora se invirtió. Ahora ellos tienen 6. Y de los 6, esperen que tomen posesión, le van a quedar 2, porque se van a ir con Leonel. Entonces, nosotros no queremos hacer un debate por una razón muy sencilla. Yo no estoy en capacidad de debatir con Fernando, porque Fernando es en este país uno de los mejores, ¿cómo se llaman los que debaten bien? Polemistas. Tiene que haber un calificativo. Polemistas. Polemista. Uno de los principios, sí, para mí es el mejor. Entonces yo no me voy a meter en ese lío de empezar a hundir. Fernando, habla de tu artículo y de las interioridades, del por qué. Tú trajiste hasta Balaguer de por allá, guapiti, como lo peor. Entonces tú sabes que eso me hiere en lo más íntimo, Balaguer. Y te voy a decir algo, porque tenemos tiempo. Mira, a mí me toca, desde que estoy en estas cosas, que siempre me meto en camisa de 11 varas. Balaguer, Guaroa Liranzo, Ramón Báez Figueroa, Leonel Almonte, Danilo Medina, Gonzalo Castillo
Y te puedo seguir mencionando personas que no puedo decir el nombre, que aquí, inclusive gente de izquierda, le hizo, mira a esos muchachos que se fueron a Colombia, cuando la FARC casi era un gobierno, porque tuvieron que negociar porque era un gobierno, Colombia estaba dividido en dos. Óyeme, quisieron destrozarlos, y a nosotros nos tocó, inclusive conseguimos uno de los comandantes que vino aquí y habló, en el momento más crítico. Nosotros pasamos aquí video de Chávez preso, con problemas del Ministerio de Defensa, porque después Soto Jiménez hizo a todo el mundo experto en defensa, pero en ese momento, y cuando aquí se me fue una persona, porque coincidió en la puerta con otra persona, de izquierda los dos, por el hecho de que en ese momento un muchacho de apellido, creo que Duvergé o algo, tenía una acusación de terrorista, no sé de qué cosa, de la gente esa de, óyeme, yo te quiero decir que sin ninguna razón uno se ha metido en camisa de 11 varas, y me da pena que a veces me clasifiquen, porque yo he tenido mis razones. Tú me dices, ¿qué razón tú tienes de Leonel? Leonel Almonte reivindicó estos trabajadores de la televisión, hizo y los reivindicó. A mí no me importa lo que él hizo con Jorge Blanco, sino los efectos. La televisión aquí se revaluó en el gobierno de Jorge Blanco con Leonel Almonte. Ramoncito Báez era el mejor banquero que había aquí y entregó más al banco de lo que él supuestamente se robó, pero eso no se puede decir. Entonces yo te quiero decir, me pasa mucho, Fernando, me pasa mucho. Y uno de los mejores estrategas políticos que hay aquí, y está ahí en su casa, Guaró Alirán, tipo que amarra las vainas en lo que hace todo el mundo, amarrar y desamarrar y esa cosa. Entonces yo te voy a decir, yo no veo la parte mala de nadie, yo lo que veo es la intención y el propósito. Si tú tienes un buen propósito, los métodos, yo defiendo a los musulmanes, yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un primo mío lo es. Entonces yo te quiero decir, primero, ¿por qué tú usas un lenguaje que no es de costumbre tuya? A Balaguer coge y lo mastica y después le entra a los PLDistas. Es realmente lo peor que ha pasado en este país. Balaguer. No, todo eso. Lo primero es que es una buena oportunidad para saludarle después de tanto rato sin verlo. Y además de eso, verlo en salud, dentro de lo que cabe, como dice la gente del pueblo, ¿verdad? Y poder decirlo además. Eso es muy bueno. Y es mucho mejor porque no solo tenía rato sin verlo, sino que además, doctor, tenía rato que usted no me traía, que era una cosa diferente por el proceso, y yo lo entiendo perfectamente. Pero yo le dije la última vez que estuve acá que tenía una gran coincidencia con usted, aunque usted no lo quisiera admitir. Y es la capacidad de decir las cosas con realismo. Y usted tiene su manera, su estilo, su forma de decir las cosas. Yo lo estaba escuchando ahora detenidamente y estaba buscando cuál era la frase suya que podía explicar lo que usted me pregunta, porque usted lo sabe mejor que yo. Porque yo lo sabe mejor que yo. Mi artículo dice, el presidente Danilo Medina terminará sin gobierno, sin partido y sin impunidad garantizada. Ah, ya. La palabra está puesta, es la última palabra del artículo, sin impunidad garantizada. O sea, él no tiene garantía de impunidad. Y yo voy a comenzar por ahí, para decirle que eso no lo digo yo. Yo podría decir que lo aprendí de usted. Eso lo decía usted cada 12 horas aquí, en este y en todos sus medios. Lo que pasa es que usted tiene su manera de decir las cosas. Y yo le agradezco, y en ese sentido, como le dije alguna vez, uno aprende del otro.
y de la otra. Y yo aprendo de usted también, y al revés. Doctor, usted tiene una frase que se hizo famosa y que yo la repetí mucho desde noviembre hasta hoy. ¿Usted sabe cuál es? ¿No se acuerda? Prohibido joderse. Prohibido joderse. Cuando usted decía eso, está diciendo todo lo que yo digo ahora con un lenguaje académico o con un lenguaje político radical. Lo mismo. Y cuando usted decía prohibido joderse, estaba incluyendo un análisis y una recomendación. Tienes que hacer todo lo posible para no joderse, para no perder tus elecciones. Porque de Danilo era su justicia, su partido, su Congreso, su Junta Central Electoral, sus tribunales, sus altas cortes, ojo, y sus elecciones. Como él no pudo ser el candidato, él necesitaba a alguien que de manera absoluta le garantizara eso. Y calculó mal, porque calculó que eso lo podía hacer con Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo resultó ser la humillación a sus propios compañeros que competían con él a la interna, la forma de estrujar a su principal opositor, expresidente de la República, y uno de los jefes y el principal y primer líder del grupo económico superpoderoso que usted y yo hemos analizado aquí y que fue capaz en una construcción de 20 años de competir, no solo fortuna, sino ejercicio de poder de facto frente a los grupos económicos más poderosos del país, que usted los conoce tanto como yo. Entonces, cuando usted decía eso, estaba diciendo muchas cosas. Oye, me estaba describiéndole la realidad a Danilo. Y usted sabe más que yo que ellos no escucharon a nadie y que Danilo no escuchaba, porque el poder lo había dañado, lo había envenenado. Y él cambió de frase a la usanza francesa. Él cambió de frase y de decir, cuando aceptó la derrota y la humillación que le impuso Leonel Fernández, él dijo, el Estado me venció. ¿Usted se acuerda? Perfectamente. Eso no lo dijo usted ni yo, lo dijo Danilo. Él pasó durante todo su primer periodo, durante el segundo, e intentó el tercero, a decir algo que también en este programa yo lo utilicé como concepto viniendo de la experiencia francesa y de una tradición teórica de mucho valor en el análisis de los problemas políticos y sociales, que es el bonapartismo. Si esta concepción del Estado y del gobierno, efectivamente a la francesa, de los Luis, de aquellos emperadores, cuando el más alto ejemplo de ello dijo, l'État c'est moi. El Estado soy yo. El Estado soy yo. Y Danilo se lo creyó. Y no solo eso, sino que terminó la obra de Leonel Fernández de destruir el aparato de partido más genial, con comillas, que se había construido en este país, que fue un partido cuasi fascista, desde el punto de vista de su organización, de su estructura, de su forma de hacer las cosas, y parecían en sus marchas, en su forma de organizar, hasta un acto cultural y a la bandera, parecían una tropa hitleriana, y el PLD era tan coherente con eso que exhibió como bandera fundamental su disciplina. Y ese partido fue destruido y desguazado en el proceso de conversión de ese grupo económico que nació fracturado en dos a los 4 años de haberse instalado desde el gobierno. ¿Por qué? Porque vino la contradicción entre si tú sigues siendo presidente o yo puedo serlo ahora, como acordamos antes de hacerlo. Porque era un acuerdo que había entre Danilo y Leonel, ¿o no? Seguro. Usted lo sabe. En el 2000 seré. Entonces, en función de eso, esa fractura nació justamente como algo inherente y de la naturaleza propia de ese grupo económico que se construyó utilizando los recursos del Estado. No se podía construir en la República Dominicana un grupo económico porque un rico comenzó a guardar pesos en Suiza o en los bancos de las Torres Gemelas de Nueva York. No. Ese grupo económico solo se podía construir utilizando el Estado, el patrimonio público, etcétera. Y por eso Leonel, antes de llegar a gobierno, hablaba de lo que la corrupción movía en este país y usó la cifra de 40.000 millones. ¿Usted se acuerda? Lo dijo en Estados Unidos, no fui yo, ni fue usted. Entonces ese proceso no fue para recuperar para el país lo que se habían robado,
sino para garantizar y asegurar el botín. Y tuvieron el botín. Y ese botín sirvió como base para eso y empezaron a desguazar a los grupos económicos. Dígame por qué el apellido Bonetti duró tanto tiempo en el Palacio Nacional. Yo no estoy diciendo que todos los Bonetti ni que son iguales. No, pero el apellido. El apellido, porque el PLD, además de apoderarse de los recursos públicos y del patrimonio, enseñó a una claque a convertirse no solo en empresario, sino en empresario a la velocidad del robo. Entonces yo no estoy siendo radical cuando digo eso, son los hechos políticos, son los hechos sociales. ¿Y quién hizo el grupo de los dos? Los dos. Los dos. Incluso el más orgánico y el más organizativo, excúseme que no había pensado esto. El más orgánico de los dos, el de más experiencia estructural, fue justamente Danilo Medina, porque era el dueño de la tropa, el que organizaba. Así es, no era Leonel. Leonel era el Washington Boy del grupo. ¿Ah? Eso era Leonel. El orgánico, el que venía incluso de la experiencia orgánica de partido, era Danilo, que venía del Pacoredo. Eso es así. Yo lo he dicho más de una vez incluso en este programa. Entonces, ese proceso de construcción del grupo llevaba a garantizar, doctor Jacín, una estructura realmente poderosa. Y en poco tiempo el PLD no solo pasó a ser un partido de masa que venía de una gran experiencia organizativa, sino que había ya cerrado todo tipo de vínculo ideológico, afectivo y decente con el viejo bochismo. Y es Balaguer que usa el propio PLD para destruir la figura histórica de Juan Bosch y la construcción más preciada del mismo, de un partido del sistema, pero con un lenguaje de carácter democrático, liberal y populista que le permitió hacer del PLD un partido de liberación. Y por eso el PLD lo que tenía era los símbolos de Ho Chi Minh, de Carlos Mar, de Camaño, en sus locales y en su Casa Nacional y en su teoría. Y sin embargo, todo eso fue derrumbado, como se cayeron los símbolos del leninismo en la Unión Soviética a propósito del proceso previo de la perestroika. Así es. Porque la historia es eso, un proceso de cambios continuo y permanente. Y ese fenómeno se dio con tanta claridad aquí, que cuando el PLD se hace del gobierno, solamente tenía una forma de acumular: la vía extraeconómica, término que yo usé aquí con usted más de una vez. Sí. ¿Cuál era la fórmula extraeconómica? Número uno, los negocios irregulares, que tienen que ver con uno, lo dije aquí. Incluso cuando hablábamos de confesiones amordazadas y demás confesiones amordazadas, libros sobre el problema del narcotráfico y el vínculo a las estructuras de poder que nosotros publicamos acá, Narciso, yo, un grupo de gente, con la ayuda de mucha gente que usted todavía no sospecha quiénes fueron, de los cercanos, algunos de los cuales han estado a usted, que proveyeron las informaciones que permitieron desmontar precisamente ese aparato decente con que se querían mover algunos grupos económicos poderosos de aquí, muy cerca de aquí, de este propio local. Estaban sus instalaciones, todavía quedan sus edificios, y esos grupos fueron denunciados ahí. Esa era una forma de acumulación, la del narcotráfico. Y entonces eso tuvo una función que los Estados Unidos y en el mundo se identificó como el proceso de lavado. Entonces había otra fórmula, ¿cuál era? La apropiación de la propiedad pública. Incluso, doctor, cuando analizábamos el proceso de privatización aquí, usted recuerda que hablábamos de los primeros años después de la caída de la tiranía, sí, de cómo se crearon las asociaciones de ahorros y préstamos, cómo se creó organismos del Estado como los de la vivienda, etcétera. Y usted recuerda que habían formas en un país donde para privatizar una propiedad pública había que ir al Congreso, que esta burguesía aprendió a hacer las cosas, y todos estos grupos económicos lo saben, y cogían entonces sencillamente una propiedad del Estado en la feria. Le voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la realidad, porque lo discutimos con usted, porque además con usted estudié los grupos económicos de aquí y cómo construyeron sus fortunas. Ahí está escrito. Ahí está, no solo los escritos, no, sino también los que se impidieron cuando empezamos a hacer. Además es muy sencillo, Fernando, buscar dónde están esas propiedades hoy día y cómo llegaron ahí. No hay problema, porque tú no puedes esconder una tierra en el bolsillo. No, pero no solo eso, doctor, que se inventaron cosas que utilizan hasta hoy. Doctor Jacín, coger la feria, la tierra de la feria, de la UAS para allá hasta donde mataron a Trujillo, y decir, mira, este pedazo es mío, este de este banco, este de aquel, este de aquel. Y cuando usted dice, ¿y cómo lo hicieron si eso no fue al Congreso? No,
lo pasaron al Banco de Reserva, y el Banco de Reserva es del adjudicó. Estado, pero es un banco comercial y sí puede enajenar Sí. propiedad pública. Y se lo inventaron porque el que hizo la ley hizo la trampa. Y esta burguesía de este país, estos multimillonarios, han sido tramposos. Y yo utilicé un término fuerte para referirme a esto en el grupo, que dije, ese grupo mafioso. Y tal vez ese término fue el que a usted más le llamó la atención. Porque es así. Porque no es porque sean una mafia al estilo de Al Capone y Dillinger. No, es porque son grupos Y económicos. fue que no, el PLD no le dio participación a esa gente. No, es que compartió con ellos, pero lo subordinó. Lo subordinó hasta el último día, doctor. Y por eso es normal que esos grupos terminaran, usted sabe cómo, colocando los huevos en todas las canastas para protegerse. Lo que ocurre, que eso implicaba la gobernabilidad del país. Y Danilo lo sabe, porque estuvo ensayando desde las primarias y antes de... Y estuvo ensayando en febrero. Doctor, aquí se quieren olvidar de que hubo unas elecciones que fracasaron. El único país de Sí, América... pero hay una cosa que tú desconoces. Muchos grupos de esos se hicieron multinacionales en otros sitios. Así es. Y se llevaron su dinero. No, pero no solo eso, doctor. No, siguen actuando así. Si usted los busca, cuando salió el escándalo de Odebrecht en Perú, en Panamá, menos en Venezuela, fue el país donde menos, pero en Perú, en Panamá, en Ecuador, en Brasil, habían vínculos de grupos económicos dominicanos que todavía están ahí. Por eso Y es en que no- Paraguay. Sí, en Paraguay. Y en Paraguay, Sí, tierras compraron. Por eso es que no quieren que las cosas se hagan. Pero Félix Bautista hizo edificio aquí, hizo edificio en Perú. ¿Los hizo él directamente? No, pero hay mil maneras de demostrar las cosas. Igual que o algo pasó que yo no sé. Eso sí, no, mire, yo tengo un libro ahí lleno de títulos que le falta abajo la historia. Y digo, caramba, yo creo que ahora que Fernando y yo estamos viejos, podemos hacer eso. Por ejemplo, la incidencia de los políticos españoles en sociedades con políticos criollos para adueñarse de cosas aquí, en Panamá, en Venezuela y en Florida. Aquí mismo en este programa. Aquí. En este programa, yo traté el tema del turismo y de la inversión en el turismo, pero no eso, sino con los funcionarios del gobierno del PLD, porque el PLD aprendió de todo. Aprendió a cómo se hacen las cosas bien hechas, pero aprendió cómo se hacen las mal hechas y las prefirió. Y dañó, envenenó esta institucionalidad. No, Fernando, es que hay un principio de contabilidad que dice las 1000 formas de descubrir de hacer un fraude. Entonces otro contador le puso 1001 formas de descubrir esos 1000 fraudes. Sí. Eso fue lo que ellos aprendieron. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Sí, pero ¿qué prefirieron en la práctica? Entonces, ¿qué prefirieron en la práctica? Prefirieron acumular y crearon un grupo económico tan poderoso capaz de competir en fortuna, en el tamaño formal de la fortuna, en el tamaño dinero de la fortuna con el grupo Vicini. Ok, estamos claros que el origen, como tú dijiste, el origen de la fortuna tienen el tiempo, la revaluación. Yo tenía una tierra en San Pedro de Macorís que valía a peso el kilómetro y ahora vale a $1 la pulgada. Eso es posible. Ahora, hay algunos que no te pueden justificar eso. Por ejemplo, los grupos políticos que lo hicieron del 2000 para adelante. Mi pregunta es la siguiente. De todos los grupos económicos que hicimos más los que se renovaron, que ya, por ejemplo, tú coges Santiago y ya Santiago es otra cosa. Cuando cojamos Santiago, ya tú vas a encontrar que Santiago es otra cosa. No es Espaillá, no es Bermúdez, ya es otro mundo. ¿Qué es la razón? No, usted ve Santiago y ahora tiene que mirar para el cielo. Que, mira, y ver entonces diferentes clases de estrellas. No, esa muchacha que es vice no fue porque se lo sacó en el fracatán. Esa muchacha tiene una razón para ser vice de Luis Abinader. Esa muchacha representa un sector importante. Pero el cuento es, a juicio tuyo, existen algunos sectores de eso, aunque sea uno, que se ha salvado de decir, bueno, es un sector sano. Sí, mire, doctor, aquí no hay, ni todo es absolutamente bueno, ni todo es absolutamente malo. No. Yo soy dialéctico, yo soy marxista, yo tengo esa perspectiva de análisis, esa visión de la vida. Todo se dobla en dos. Una cosa existe con su contrario. Te está vivo porque se está muriendo. Y al revés. O sea, no hay manera, la materia orgánica que genera la vida viene de la materia inorgánica, es así. Eso es una cosa muy elemental. Eso se ha requete debatido y explicado. Sí, por el hecho de usted ser Vicini es malo, no.
Por el hecho de usted ser Abinader es árabe, no. O es malo, no. Las cosas están mezcladas en el proceso. Depende de lo que yo haga, no lo que diga. Exactamente, las cosas son los hechos. Entonces es lo que yo le quiero decir. Y por eso yo quiero volver al centro del planteamiento de mi artículo, de sin gobierno, sin partido y sin impunidad. ¿Por qué sin gobierno elemental? ¿Por qué? Porque no pudo imponerse y obligado tiene que entregar, a riesgo de que, ya pasó el tiempo, eso pudo haber sido antes, que un grupo de locos aventureros hiciera que ese prohibido joderse, él lo convirtiera en una actitud de carácter golpista, antiinstitucional, Fernando, y generar un problema. Antes de la pausa, yo quiero preguntarte algo. El doctor Junior Espinosa, mi amigo, mi hermano, trabajamos juntos todo el día. Y mi hermano. Tuyo. Y tenemos una discusión, y yo no sé por qué sale todos los días. Cada vez que ocurre algo, o yo le hago así o él me hace así. Y él, su sustento es, coincidir no es malo. Y yo digo, pero yo veo que cuando yo coincido con Fernando tengo que revisarme. O Fernando dice, coño, estoy coincidiendo mucho con Julito, tengo que revisar. Háblame de eso ahora, es decir, coincidir no en una frase, no estoy hablando en lo esencial, ¿es malo o es bueno? No necesariamente depende. ¿A qué sirve? Depende. Sí, depende a qué sirve. Porque una cosa es buena o es mala, si usted se va mucho más allá de la simple palabra, en función de a qué sirve. Si su perspectiva ética tiene como referencia fundamental lo humano, el bien común, el interés de todos, yo pienso que no hay ninguna dificultad en entender entonces que una cosa es buena si sirve al interés común. La pregunta viene por lo siguiente, no nos afecta a nosotros. Yo soy pariente, o fui pariente, de una persona que trabajó para la seguridad del Estado. Era subdirector de la pendeja esa del DNI. Y un día llega con un papel de la embajada americana. Coño, ¿qué problema tengo? Yo no sabía esto. Digo, ¿y qué cosa? ¿Quién era? Gobaira. Gobaira. Me dice Gobaira. Dije que yo me tenía que registrar como agente extranjero antes de coger este cargo. Y yo, efectivamente, el gobierno de Estados Unidos dice que para coger un cargo diplomático o un cargo que tenga que ver con la seguridad del Estado, usted tiene que registrarse en el Departamento de Estado como agente extranjero. Y él no lo hizo. Y después me puse, digo, caramba, ¿qué es un agente extranjero? Y hay muchas cosas que son agentes extranjeros. Yo pregunto, aquellas épocas en que a todo el que, de la CIA, todo el mundo era de la CIA cuando no coincidía. Mi pregunta es, ¿y es agente extranjero el que impone una línea norteamericana, judía, china, aquí en el país? No, doctor, eso no es así. No es así, ¿verdad? No, mire, dice la CIA que la mayor parte de los agentes de la CIA no saben que son agentes de la CIA. Ajá, porque trabajan para ellos, en sus programas. Programas cívicos, programas políticos, programas de cualquier tipo, pues los financian porque están cumpliendo ese programa y juegan papeles. Sí, eso no lo digo yo, lo dicen ellos. Mira, aquí habían 4 muchachos que fueron contemporáneos míos, que cuando venía un nuevo embajador lo arropaban y lo invitaban y se iban a pecar y qué sé yo qué, pero de una vez lo informaban. ¿Y quién es fulano? ¿Y quiere parecer? Como se habla, sin ninguna intención, y terminaron que ellos no sabían que eran agentes de la CIA. Pero mire, yo no quisiera que al final termináramos haciendo el acuerdo que siempre hacemos. Esto necesita más programas. ¿Necesita? Más programas. Seguro. Yo quiero aprovechar el tiempo ahora, porque este país está empezando una etapa muy especial ahora, en la lógica del análisis y los problemas centrales que deben ser tratados en un día como hoy y en una conversación como la nuestra. Yo le decía, sin gobierno, sin partido y sin impunidad. Y sin gobierno... Impunidad garantizada. Sí, y sin impunidad garantizada. ¿Por qué? Porque, lo explico al final, por qué lo de garantizada. Y tiene que ver con como usted introdujo esto. Y cuando usted mencionó enero. ¿Él? Y cuando usted mencionó enero, ajá, tiene que ver con eso. Porque es que usted es muy fino en el análisis y en la intervención. Y usted sabe por dónde apunta, porque tiene muy claro lo que quiere. Y usted lo ha dicho. Usted
perdió, pero no tiene duelo, ¿no? Sí. El duelo lo tiene el PLD. Yo perdí, pero no tengo duelo. Es decir, el mundo sigue. Cuando yo digo sin gobierno es porque efectivamente el gobierno va a ser de el PRM y sus aliados. ¿Y tú ganaste? ¿Eh? ¿Tú ganaste? No, yo lo que sé es que el país ganó. No, tú ganaste. No, si el país ganó, yo gané. Pero ya desde ahora, sin saber lo que va a pasar. Por supuesto. No, yo sí sé lo que va a pasar. Ah, bueno. Yo sí sé lo que va a pasar. Y usted también. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Cuando usted decía prohibido joderse, usted sabía lo que era. Y usted sabía que este momento iba a llegar. Y usted rápidamente se acomodó a una lógica política y dijo, yo no tengo duelo. El PLD que se defienda a él. Seguro. Danilo que se defienda a él. Porque usted, más para allá vive gente, dice el pueblo. Seguro. Entonces usted, Julio Jacín... Ni justifico una derrota, ni defiendo, ni soy cómplice. Usted es buen Serie 23 en eso. Entonces... Usted es buen macorizano, Petro macorizano en eso. Entonces, yo pienso que si el PLD si Danilo se queda sin el gobierno, es porque se queda sin un pacto. Porque hay quienes pierden un gobierno y de alguna manera pactan cosas y se quedan en el gobierno. Y no lo hay. No hay posibilidad de eso. Y yo se lo advertí a usted aquí. ¿Por qué no había posibilidad? Porque el PLD llegó fracturado a este escenario. Y si yo te digo a ti, te voy a poner un candidato que va a perder, el único que va a perder, porque si te pongo a Domínguez Brito o si te pongo, no va a perder, espérate, y me garantiza solamente garantizada. No, óigame, doctor. No se puede. No, eso es ciencia ficción. No. Eso es peor que ciencia ficción. Hay ciencia ficción y mal hecha entonces. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Cuando usted dice prohibido joderse, usted sabe qué era eso. Era que no se podía entregar el gobierno, que no se podía perder el gobierno. Pero hubo una circunstancia política que obligó a tener que entregarlo, como hubo una circunstancia que obligó a no reelegirse. Así es, esa es la concreta. El coronavirus dañó eso. Entonces, Danilo políticamente cometió un error muy infantil. Danilo. Cuando él dijo la pandemia me ha favorecido 3 días antes de las elecciones, era una barbaridad. Además, un acto de estrujarle a este país la calamidad y la desgracia. Para después irle a llevar a la gente a la tarjetica de 2.500 y 3.500 pesos que hiciera la compra del día anterior. ¿Ah? A las elecciones. No. Entonces, fue de hierro en hierro que se fue yendo. Y creó una situación en la que al perder el gobierno, porque perdió toda posibilidad de enlace y de conexión, y la única que tiene es una comisión que rápidamente instala para que su aparato de confianza resuelva el problema de la transición. De una transición que va a ser desordenada, porque como usted dijo, una transición de 40 días. Desordenada en el sentido del gobierno. No hay posibilidad ni de arreglar todos los papeles que había que arreglar, porque además los PLDistas, danilistas se creyeron que todo estaba seguro. Es que y al creerse que todo estaba seguro, Carlos, actuaron mal. Me cambia la agenda. Me cambia la agenda, porque si Fernando Peña hoy, por cualquier coyuntura, fuera presidente de la República, yo sé que él tiene inteligencia para conjugar todos los sectores en paz y quizás en felicidad, porque él sabe cómo. Primero, no cogiéndose un chele, para comenzar, que ya eso le entra al Estado muchísimo dinero. Pero tú sabes lo que él ha dicho, que ese gobierno a todos le conviene. No, doctor. Que ganó todo el país, y eso no es posible que Luis Abinader lo tenga en la cabeza. No, doctor. Yo le voy a decir una cosa, prohibido retorcer. Déjeme decir lo que yo creo a mí. No me lo diga usted. Yo lo que he dicho es que el país ganó saliendo del PLD. Con eso nada más. Pero claro. Pero ahora sí, usted lo entendió bien también. Ahora sí, saliendo del PLD. Saliendo del PLD este país ganó. Ahora, cuando yo hablo de garantizada la impunidad... Ya lo otro es distinto. ¿Usted sabe de qué depende la impunidad de Danilo? No es de la voluntad de los grupos de poder que quisieran que todo se resolvieran como si no hubiera pasado nada. No. Que no se hablara de recuperación de los robados, que no se hablara de castigo al dueño del dolo y al que robó, al responsable del escarnio. ¿Y todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad? No, tampoco. ¿En ese partido? Tampoco. No, la mayoría de los PLDistas no son gente sinvergüenza y mala. Ahí lo que hay es una estructura, por eso es que yo uso esa cúpula. Cuando yo hablo del PLD, yo hablo del PLD. Pero Leonel y Danilo sí son iguales, ¿verdad? No, Leonel y Danilo son de fracciones diferentes de un mismo proyecto.
fracciones diferentes de un mismo proyecto. De un mismo proyecto, incluso económico, doctor. Lo que pasa es que se dedicaron a cosas diferentes. Entonces lo que se rompió, se rompió fue una sociedad. Mientras lo que uno se dedicó, doctor, eso ya yo lo expliqué en este programa hace muchos meses. Sí, hace muchos meses. Ese grupo económico nació fracturado, se lo estaba diciendo ahora de nuevo. Y ese grupo económico, al nacer fracturado, fracturó el partido, que ya no era partido, sino que era una maquinaria, como lo digo en el artículo, una maquinaria capaz de producir multimillonarios sin escrúpulos. Eso fue lo que expliqué y lo que dije. Entonces, cuando yo digo eso, se ha planteado una cosa en la cual hacer el análisis de lo que hoy pasa puede explicar por qué el PLD terminó así y por qué el cálculo ni le daba a Danilo ni le podía dar y por qué el cálculo político que hizo el leonelismo le funcionó. Y ahí paso a por qué se queda sin partido. Está claro que se quedó sin gobierno. Y el gobierno es del PRM y sus aliados. Ahora, el país ganó porque salió de una mafia política de cúpula instalada que convirtió al Comité Central del PLD en un grupo económico. Doctor, el presidente del PLD, que estaba hablando ayer con alguna energía, fue precisamente aquel que dijo que era verdad que él había recibido los dineros del brasileño. Del brasileño. Fue Temístocles de Montá que dijo, sí, yo lo recibí, y lo recibí, yo puedo explicar para quién y cómo, para las elecciones, para comprar unas elecciones, para imponer una política, para imponer un grupo. Lo dijo Temístocles de Montá, no fui yo, lo dijo un preso, que después lo sacan de la cárcel, pactan el problema por lo que significaba las consecuencias y lo terminan convirtiendo pensando que eso le garantizaba impunidad en presidente del partido. Ahora, ese fue gente con 20 años de ejercicio del poder y con 20 más de ejercicio de la política. Fernando, yo te voy a confesar una cosa, yo nunca entendí esa designación. ¿Por qué ese justamente, el que dice yo le di los cuartos al partido? Porque ese es el que acusaba y metía en la cárcel, siendo presidente, a Danilo Medina. Es por eso, no es otra cosa. Lo que no se me haga el sueco ahora, doctor, que usted es un hombre de mucho análisis. Yo soy el chueco. Entonces, sea el Julito Jacín agudo. Entonces, por eso, entonces, ese PLD ahora, ¿qué va a pasar? 37% de la votación. Mire, incluyendo la compra de votos y la compra de favores. Por tanto, si usted lo lleva a lo real en términos de simpatía del pueblo, aunque sea por inconsciencia o por estómago vacío, eso es menos de ahí. Pero déjele el 37. ¿Qué significa eso en un partido que no es partido, sino que es una maquinaria electoral que para ser partido necesita el gobierno, que se desbarató? Y usted lo dijo ahorita. Usted lo dijo ahorita. Entonces, cuando usted dice eso, el PLD, entonces Danilo se queda sin partido y además es el principal culpable. ¿Usted sabe por qué? Porque era el dueño del Congreso, de la Junta Central Electoral, de las altas cortes, del partido. Él tenía todo, su justicia. Hasta el 16. Oigan, embute, así como dice el pueblo, mentira, ya eso pasó, doctor. Lo otro es una crisis de otra naturaleza en este país que lo barra todo y en eso no va a conseguir el favor, ni siquiera del que más benefició desde el punto de vista económico. No lo va a conseguir. Y un gobierno como el de Danilo, que para mí no es, cuando yo te digo eso, no es exagerando, se merece eso. Se merece más de ahí. Danilo debería estar preso ahora. ¿Por qué? Por responsabilidad con lo que ha pasado con este país, con el desfalco del Estado, la depredación de la propiedad pública del último periodo y por haber puesto a este país tan en riesgo que mira lo que estamos padeciendo con una pandemia que pudo haberse manejado. No, la pandemia no me la mencione, no, no le carga la pandemia. No, pudo haberse manejado de otra manera, le he dicho. Y usted sabe que yo conozco. No, hombre. Entonces, pudo haberse manejado de otra manera. Ahí no vale ningún Alejandro, ni ningún nadie. Es un problema de política pública. Pero yo no voy a desviar hasta ahí. Lo que quiero decir, él termina sin partido. Y ese partido, lo que queda de él no es un número 37%. Lo que queda de él es un partido sin gobierno. Es un partido sin capacidad y además con un proceso de corrupción desarrollado y que permitió esa acumulación, que está pendiente de justicia, independientemente de que Abinader y la cúpula del PRM diga que no. ¿Usted sabe por qué? Porque quien ganó estas elecciones, quien puso en medio y tras una pandemia
votos para derrotar la maniobra fraudulenta del gobierno de Danilo Medina para que él no perdiera las elecciones, porque fue Danilo el que la perdió, no fue el infeliz de Gonzalo con todo su dinero, no, y sus helicópteros y su viaje a China. No fue él, fue Danilo que la perdió. Él impuso al candidato, a todos sus compañeros, a los que estaban con él y a los que no estaban. Él no solo lo impuso, él quería ahí a un mequetrefe que le permitiera ser el gobierno sin ser presidente. ¿Recuerda mi expresión del danilismo sin Danilo? Usted la recuerda muy bien porque la hablamos en este programa. Eso era lo que él quería. Eso se cayó. Entonces, al quedarse sin gobierno, se va a quedar sin partido. Y fue la estrategia lógica de venganza histórica de Leonel Fernández. Sabiendo todo eso, Leonel Fernández fue pragmático. Alquiló una franquicia, la compró, se metió en ella, se articuló a ella, que además es un proceso viejo antes. No se olvide que parte de los que estaban con Leonel llegaron al Partido de los Trabajadores Dominicanos primero. Y que posteriormente se dio un proceso ahí que terminó quitando el liderazgo histórico de ese partido. Decir que el autor de toda la canallada es el gran redentor de este país, que es Leonel. No, yo no le diga, no, retuerza lo que yo digo. Fue una genialidad eso. No, yo he dicho que él entendió y fue pragmático. Y para vengarse de Danilo, con el partido fracturado, con el grupo económico mafioso fracturado, él terminó en una franquicia diferente después que le hicieron el desorden del año pasado con las primarias. Que no lo digo yo, están los hechos ahí. Ah, también. Oh, pero claro, es desde ahí que viene la cosa. Entonces, cuando a ti nada más te falta una cosa. No. Decir que Quirino fue un invento. No, déjeme decir. También fue un invento. Déjeme decir, no, le voy a decir, no. Son cáscaras del mismo palo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Leonel aprovecha el asunto y facilita que la fractura para que Danilo se estrellara. Y él heredar, porque su apuesta no ha terminado. El único que no ha terminado el proceso político electoral es Leonel, porque él tiene pendiente recuperar PLD. Ahora, habrá que ver cómo y si lo puede. Entonces, como el PLD no termina siendo un partido, sino una maquinaria electoral que para mantenerse necesitaba gobierno, entonces lo que Leonel puede heredar no es un partido. Por tanto, quien tiene toda la posibilidad de heredar lo sano y lo decente del PLD es el PRM y los otros grupos políticos de este país y la vida en la República Dominicana. Tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el PLD pasa a ser un conjunto de despojos en discusión ahora. Y usted lo verá, no, pero óigame bien, usted no lo va a ver entre Leonel y Danilo, es entre los propios del PLD. Usted verá a Temo por un lado y a otros por otro lado. Lo verá. ¿Cuándo? Cuando esta sociedad vuelva a presionar y salga a flote lo que ganó las elecciones. Y yo lo quiero decir porque es mi criterio. Doctor, ¿usted cree que el PRM, que no organizó y no dirigió nunca 3 años de movilización verde, de marcha verde en este país, usted cree que puede zafársele a la presión de una sociedad que hizo las únicas movilizaciones grandes que se han hecho aquí en 20 años? Que fueron las movilizaciones de cientos de miles de personas, de decenas de miles de personas, provincia por provincia y municipio por municipio durante 3 años, el movimiento Marcha Verde. Eso no fue el PRM. Ahí tuvieron que terminar todos los opositores, todos. El único que no se atrevió a ir ninguna fue Leonel, porque él sabe que él era un blanco de eso y él era responsable del desgobierno en el país. Así es. Por eso es que usted dice, las marchas? Por eso que usted dice que yo fui descarnado en mi artículo. No, descarnado no, yo fui como usted realista, porque yo digo, si ahora no somos capaces de decir las cosas como pasan, vamos a repetir la historia. Y existe esa posibilidad. Este gobierno arranca ahora, y como arranca ahora, lo único que garantiza es que su palabra empeñada de lucha contra la corrupción, que su palabra empeñada, que debo decir, yo sigo los detalles. En eso me preocupa ver, como los críticos de arte, ¿no? Cuando ven la Mona Lisa ven la sonrisita, que tal vez es el detalle más chiquito de lo que hace la obra más grande de Da Vinci, ¿no? La Gioconda, su sonrisa, ¿no? El discurso único que ha hecho el presidente electo fue en la 27 de febrero, esquina Ortega y Gasset, en la noche, cuando dijo, espero lo que diga la Junta, pero todo dice que esto es irreversible. ¿Cierto? Fue comedido. Todo el mundo ha alabado esa prudencia, esa actitud del mandatario. Pero él utilizó una frase
que a mí me parece clara, después de haber tenido la Constitución de 2010 y de haber hecho lo que dice haber hecho, por lo menos en el formato, Leonel Fernández, y haber garantizado y ampliado Danilo Medina, usted recuerda que él usó una frase que dijo, hay que, oiga bien, hay que refundar el Estado. Oiga, lo estoy diciendo ahora. No, esa palabra la dijo el presidente electo en su único discurso después que es una se consideró frase de ganador. Fafa que la ha dicho 100 veces aquí, Sí, refundar el Estado. Sí, refundar el Estado y refundar la República. Sí, pero se lo estoy diciendo por eso, ¿eh? Eso es un compromiso. Y segundo, el compromiso en su penúltima intervención pública, su última antes de ese discurso, él dijo el cumplimiento de los compromisos hechos de campaña. Cuando le dice eso, él no está diciéndole ni asegurándole a usted que va a hacer nada. Él está diciendo cuál es el compromiso. A ese compromiso, ¿con quién fue? Fue con un pueblo movilizado contra la corrupción y contra la impunidad. Y es verdad que si aquí no hay castigo a los culpables y actitud que muestre en disposición a recuperar lo robado, este gobierno se gasta en un ratico, no empieza a gastarse antes de la brisita de Navidad. Y está obligado a 3 cosas. Y por eso termino la parte de partido y gobierno, para entrar en el tema de la impunidad finalmente y plantearle y concluir como concluye mi artículo. ¿Cuál es? Este gobierno está obligado a replantear todas las políticas públicas en forma diferente, reordenando el tema del manejo del presupuesto público, que es el principal instrumento, no de inversión pública en este país, sino que ha sido el principal instrumento de corrupción y de robo en la República Dominicana, el presupuesto público. Un presupuesto incluso constituido en mucho más de la mitad. Ustedes saben que en el endeudamiento de un país que lo va a pagar no el nieto suyo, sino el nieto de Michelle. Así es. Lo va a pagar ese. ¿Por qué? Porque al final de la jornada este país, el pueblo es el que termina pagando los platos rotos y termina pagándolo la gente. Por eso está obligado a replantear el tema de política pública y presupuesto y hacerlo de manera transparente. Y si no lo hace así, o por lo menos no comienza un proceso de adesentamiento en ese sentido, no espere la brisa de Navidad. Segundo elemento, este país necesita tranquilidad en su exigencia histórica y en lo que tiene años movilizándose. Aquí Marcha Verde tiene que ser redimida y reivindicada, y Marcha Verde no es Marcha Verde como un movimiento político de nadie, es un deseo del pueblo dominicano de acabar de cerrar el capítulo de la impunidad, y eso obliga a 2 elementos. Número 1, a trabajar en función de todos esos expedientes, y número 2, impedir que siga pasando lo mismo, por lo menos con ese nivel de brutalidad y de falta de escrúpulos, sino que necesita elementos en la justicia. Necesita elementos en la justicia. 2 o 3 cosas necesarias. Una que tiene que ver con la autonomía, otra que tiene que ver con la observación del pueblo dominicano y otra que tiene que ver con el cuidado frente a los funcionarios para que no empiecen a meter la mano como siempre hicieron todos los otros, porque es muy fácil acumular riqueza. Usted sabe lo que cuesta conseguir 10 pesos, doctor. ¿Usted lo sabe? Usted lo sabe más que mucha gente. Sin embargo, usted sabe que aquí hay gente que lo hace con una facilidad increíble. Entonces, las vías extraeconómicas del uso de los recursos del Estado y de la depredación del patrimonio público, la corrupción en términos del ejercicio político, el narcotráfico para, sobre la base del lavado de dinero, acumular grandes fortunas, y el resto de los negocios ilegales, tiene que ser contenido en este país, o no hay manera de contener una crisis de carácter institucional que se manifieste como crisis de gobernabilidad con todo y Abinader antes del mediano plazo. Porque esta sociedad está harta. El pueblo no votó por Abinader fundamentalmente, votó contra lo que estaba pasando. Aquí lo que ganó fue la segunda gran manifestación del odio social, que no es odio personal, es odio a condiciones de vida, es odio a condiciones políticas, es odio social a una actitud con la que se ha manejado una nación que pudiera vivir de otra manera. Aquí, en el Valle del Cibao, hay oportunidad, condiciones y en el país capacidades y tecnología y dinero para producir todos los alimentos que se necesitan, no aquí, sino en la isla entera. Sin embargo, en este país la gente también muere de hambre.
la gente se enferma, no tienes capacidades para nada. Entonces, ¿cómo afrontar esto si se es capaz de tener una política pública diferente? ¿Y con quién va a confrontar el gobierno de Abinader y del PRM y sus aliados? Es precisamente no solo con los compromisos hechos, sino con la realidad. En ese camino necesita y está obligado a meter la mano en la dirección que estoy diciendo. Y si no lo hace, entonces lo que va a facilitar la recomposición del PLD por la vía del leonelismo, y eso sería fatal para la República Dominicana. Y sería tan fatal para la República Dominicana porque sería reactivar no solo los mecanismos del fraude, del dolo, de la estafa y de la depredación del patrimonio público, sino que sería crear las condiciones para que este país sencillamente pase de la acción expresada en castigo como expresión del odio social a una acción que barra definitivamente cosas que los grupos económicos de poder saben que tienen que tratar de otra manera. Puede hacerse un programa de gobierno de 4 años en que lo principal sea erradicar la impunidad sin dañar los otros lineamientos que tú trazaste. Absolutamente posible. Es más, yo le voy a decir una cosa. ¿Tú entendiste? Hay que ser generosos en la victoria, como decía Carlos Fonseca Maduro. Yo no creo que este es un problema de personas, ni siquiera de las propias instituciones políticas como tales. Es un problema de una conducta y de una actitud país. Este país necesita, se merece otra cosa. Tú entiendes. Tengo un ejemplo muy práctico. Tú entiendes que hay material humano, no solamente en ese gobierno, sino en el gobierno y elementos de presión para lograr eso que tú estás diciendo. Pero claro que sí. No solo eso, pero usted lo dijo ahorita, usted cuando habló del sector salud, antes de yo entrar al programa, usted decía, y en salud, para enfrentar el tema de la pandemia, el PRM tiene mejores técnicos que el propio PLD, dijo usted. Hoy, sí, es así. este programa. No, pero yo digo, y en el sector eléctrico también, y en el sector financiero también. Esta sociedad tiene capacidades, tiene gente seria. Este país está lleno de gente honesta. Los dominicanos son serios y son honestos. El pueblo dominicano votó y se expresó así porque es un pueblo honesto y además sabio. Este pueblo castigó el leonelismo con el 8 o 9%. Él puede resolver su problema con el PLD y ganarse su propio PLD y dejar a Danilo sin partido, pero él no está dejando a Danilo sin partido teniendo la posibilidad de volver a ser gobierno. No, señor, no le estoy diciendo eso, ni creo eso, ni creo que vaya a pasar. Este pueblo es inteligente, este pueblo castigó todo, dio una oportunidad. Me decía alguien, el pueblo dio la oportunidad de nuevo para hacer un gobierno decente al peñagomismo que no dirige al PRM. Óigame. Y le voy a decir una cosa, le dije ahorita lo de la refundación. ¿Usted sabe cuál fue la única musiquita oficial que se oyó ahí? En la 27 de febrero. Fue la última propaganda de Peña Gómez. Ay, primero la gente, sí. No se olvide de eso, doctor. Entonces, eso plantea en este país otra cosa, y usted conoció a Peña y sabe bien. Y conoce que no es lo mismo el PRM que Peña. Como no es lo mismo Bosch, a quien reivindico en mi artículo, y a Peña también. Los reivindico como pensadores democráticos liberales. Por lo menos no eran ladrones, doctor. Entonces, nosotros necesitamos un país diferente. ¿Por qué ellos no quisieron? No, ese es otro programa. Oye, ¿Por qué no nosotros necesitamos la necesitamos... izquierda nunca ellos dos? ¿Cómo es? Nunca quisieron la izquierda ellos dos. ¿Quiénes? Peña y Bosch. Lo primero es que si la izquierda tuvo aliados, si el MPD tuvo menos muertos, cuando le mataron 3 comités centrales seguidos, incluyendo a Maximiliano, que no lo mataron aquí, sino que lo mandaron a matar en Bruselas, en Bélgica. Por estar secuestrando agregados militares americanos. No, lo primero que él estaba preso, él no lo secuestró, en todo caso fue otro. Bien. Probablemente hay algunos vivos. Está bien. ¿De acuerdo? Sí, hay vivos. Usted lo sabe. Sí. Entonces, el problema está, cuando la historia se cuente aquí se va a contar bien, sino que Bosch también fue víctima de eso. Víctima de eso. Bosch, el último atropello a la historia, a la moral, a la decencia de Juan Bosch, con todo lo cacarrabia que era, fue ponerlo a levantarle la mano a Balaguer, doctor, a quien lo había destruido. Eso es lo que yo digo en el artículo. Hay un párrafo que yo creo que resume 20 años, 30 y pico de años de historia. Entonces tú no participas en lo de Pitcher y Ketcher. No, doctor, es que una cosa es tener sentido práctico y otra cosa es ser pragmático. El pragmatismo lleva a la falta de principio y a la ruptura de los escrúpulos. El sentido práctico obliga a reconocer la realidad. Yo soy partidario de eso, yo soy marxista.
Y no soy marxista porque sea seguidor de Marx, sino por una visión de la vida. Por lo menos depusiste un poquito teoría y te pusiste práctico, pero no te un 100% práctico. Pero lo más importante es que este país tiene una oportunidad ahora, no por el PRM, es porque se puede abrir una transición. Óigame bien, mire, aquí hay una transición hasta agosto, pero aquí hay una transición de aquí a diciembre, que son los primeros meses de este gobierno. No comience a contarle a Abinader, como usted dijo, desde el día de ayer. No, los 100 días no se cuentan desde el día de ayer, se cuentan desde el 16 de agosto. Y usted lo que estaba haciendo ayer era quitándole 40. Pero denle los 6 meses. Ya está mandando. ¿Y qué usted quiere que haga? Ya está mandando desde ahora. Escúcheme, ¿qué usted quiere que haga? Ahora mismo tienen que reunirse para resolver el problema del coronavirus. Óigame, pero este país hay que cerrarlo otra vez. Óigame, yo no sé si hay que cerrarlo. Y usted lo está anunciando desde hace días. Probablemente debió estar cerrado antes. Probablemente no se debieron hacer ni las elecciones en un país decente. Lo más importante, estoy absolutamente seguro, es que ahora sí se puede tener una política de salud. Oiga bien, que si cree que lo va a resolver Abinader con supercomisión y con otro Alejandro o con Chochueca, se equivocó. Esto, afrontar el tema de la pandemia obliga a una política pública diferente, a un manejo decente y serio de la inversión pública y a garantizar la participación de la población en afrontar los problemas, no solo de la pandemia y de la salud pública en sentido general, sino todos los problemas de política pública. Yo tenía la íntima convicción, y la tengo, de que nosotros hemos cambiado lo bueno conocido por lo bueno por conocer. No, lo muy malo conocido y vivido y sufrido. Pero lo muy malo sufrido, conocido y vivido por la oportunidad de una transición que, si Abinader quisiera casarse con la gloria, tendrá que hacer cosas coherentes no solo con el discurso, sino con refundar, reordenar, reestructurar el sistema político de este país sobre la base de la participación directa de la población. Eso en campaña? Porque es una campaña eso de ayer. Yo no le digo que no sea campaña. Es una campaña. Sí, pero lo es cierto, por tu aparte que tú oyes, si no en enero hay un preso, estoy enemigo tuyo. ¿Y por qué? Una pregunta. ¿Usted no cree que aquí se ha robado suficiente? Sí. ¿Usted no cree que debe castigarse al que lo hizo? Seguro. ¿No debe recuperarse lo robado? Eso es lo que yo quiero. Entonces, carajo, ¿qué es lo que usted está criticando? En vez de asumir y apoyar eso también. Eso es lo que hay que hacer. Recuperar. Es un mandamiento de la iglesia. Primero, antes de perdonar, tiene que devolver lo robado. Lo llamo a que calcule qué cantidad de miles de millones de dólares. Oiga bien, en un gobierno que parece medio troniano, que no se ha querido crear problemas con Donald Trump en México, ha recuperado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos miles de millones? Es nada más, con cositas. Nada más que ir recuperando lo que Leonel anunció en Nueva York, antes de él decidir que era para él y para Danilo y para sus dos grupos, para sus dos sectores. Recuperar eso implica resolver todo el problema, no solo sanitario de este país, sino muchísimas cosas. Recuperar lo robado en el sector eléctrico nada más, y usted sabe que yo domino eso, implica resolver el problema de verdad de carácter estratégico. Ya nosotros hemos gastado tanto dinero como para haber construido una central nuclear y haber resuelto esa vaina para toda la vida. Lo mandé a encuadrar el artículo, lo vamos a poner ahí para que de vez en cuando tú vengas y me lo recuerdes. Yo quiero que a usted no se le olvide jamás. Eso no es crónica de una muerte anunciada. Usted tiene no solo que recordarlo también, incluso más que yo, sino entender que usted también tiene, creo yo, independientemente de que no hay que pedirle a la gente que cambie de opinión, usted puede seguir manteniendo su opinión. Yo lo único que le pido es que retorne a la objetividad que siempre lo caracterizó y al realismo. Bueno, ya eso me lo han dicho muchas veces, porque hay mucha gente que no son objetivos, ¿usted ha fijado? Así es. Mucha gente que no son Usted no lo fue ahora y tiene que reconocerlo. No, yo creo que yo he sido justo. No, justo no. Usted ha sido tal vez... ¿cómo se llama? Agradecido y leal. No, porque agradecido quiere decir que te hicieron un pago, pero yo no tengo problema con eso. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: nunca he visto las cosas al revés. Yo prefiero un malo conocido que un bueno por conocer. Entonces usted quería a Danilo. Seguro, yo lo que quería la reelección el día ese de la feria. No, para que usted vea. Está diciendo que sí. Está diciendo que sea mi análisis. El candidato no era Gonzalo, el candidato era Danilo. Pero Gonzalo, ¿tú sabes por qué? A quien se derrotó aquí fue a Danilo Medina. Por suerte para este país. ¿Tú sabes por qué Gonzalo fue el candidato? Porque de los 6, el único que nunca dijo yo quiero ser. Los otros 5 dijeron, si Danilo no va, yo voy. Y él dijo, no señor, es Danilo.
Y Danilo entonces fue consecuente, amor con amor se paga. Gracias. Gracias a usted, doctor.